Can you see now? Yes, I can, teacher. Perfect. So, te decía Aldo, the present participle, que es por ejemplo cuando le agregamos ing al verb, esa forma se llama present participle. Así como obtenemos la forma del past, es la forma del verbo. Yes. The past form. Teacher, so what is the difference about the present continuous? Past participle. ¿La diferencia del qué, sorry? About the present continuous. Wait, espérame. Déjame más poner esto. Ok. Aquí bueno, déjame primero explicar esto, Aldo, a ver si entiendes, y si no, ya me haces lo del present participle, lo del present continuous. Va. Ok, chicos, estas se llaman formas de los verbos, por eso dice, es la past form, no el pasado, no el tiempo pasado, es la forma pasada del verbo, no el pasado. Tenemos el present participle, que es el ing, y tenemos el past participle, que es el worked, walked, or eaten. Y también tenemos la forma del presente, del infinitivo, eso que ya hemos visto. ¿A qué voy con esto? Que una cosa, chicos, por ejemplo, el pasado y el presente, ellos solamente la forma del presente y la forma del pasado del verbo es únicamente utilizada por el presente simple y por el pasado simple. El presente simple sí requiere, es el único tiempo que requiere al verbo en presente. Es el único tiempo. El presente simple requiere al verbo en presente, en su forma presente. Que si lo analizamos, por ejemplo, con el primer verbo sería work or works, dependiendo del sujeto, acá la third person singular. She works. Esta sería la forma del presente. Yes. La forma del pasado también es el tiempo pasado, es el único que utiliza a la forma pasada del verbo, donde diríamos she worked yesterday, por ejemplo. Ella trabajó ayer. Pero a partir de estas formas, hasta las voy a quitar la del pasado y todo esto, nos vamos a enfocar en estas dos formas del verbo. No nada más un tiempo las ocupa como las del presente y el pasado. Hay varios tiempos que ocupan al verbo así. De esta forma, del presente participio. Varios tiempos que utilizan al verbo así. Por ejemplo, un pasado continuo, que diríamos, por ejemplo, Anaís was working. Was doing house chores earlier, por ejemplo. What's meaning of house chores? Como deberes del hogar, quehaceres. Okay. Quehaceres, los house chores. Entonces, aquí este es un pasado continuo. Es decir, que el tiempo, en inglés, chicos, los tiempos gramaticales nos referimos como tenses, o tense si es singular, tenses si es plural. Entonces, el past continuous ocupa a los verbos, a su verbo principal. Acuérdense que yo siempre les he hecho mucho énfasis en algo, chicos, en el sujeto, en el verbo y en el complement. Yes. Todos los tiempos van a llevar estos elementos. Todos. Verb.
y el complement. Lo único que va a cambiar en los tiempos, chicos, va a ser esto. Va a ser el verbo, cómo lo encuentren, en qué forma, y en algunos tiempos la forma del verbo va a requerir un auxiliar, como son las del ing, que les he dicho que cada que tengan un verbo, en esta forma, con esta terminación, antes va a estar un auxiliar para que tenga sentido. Entonces, como aquí coloqué al past, el verb be en pasado, entonces es un pasado continuo, es un tiempo pasado continuo, el tiempo pasado continuo que su forma del verbo en que requiere el pasado continuo a su forma del verbo es en presente participio. Pero el presente participio no es un tiempo, es la forma en la que el pasado continuo requiere al verbo. Y no nada más el pasado continuo, requiere al verbo en presente participio. Puede ser un present continuous, un present continuous que requiere al verbo, al ing. auxiliar. A su verbo principal lo requiere en ing y al auxiliar lo requiere en presente, al verbo lo requiere en presente. Entonces es un presente continuo que también utiliza la forma de la ing. ¿Ok? Vamos a ver, a cambiar esta forma ahora. Supongamos nuevamente, yo les he dicho, sujeto, verbo, complemento, es la estructura universal. Vamos a ver ahora a colocar el itzen. Itzen. Ahora yo coloqué a mi verbo, a la forma del verbo lo coloqué en pasado participio. En pasado participio. Esa es la forma del verbo. Ya depende qué tiempos requieran al verbo en esa forma. Por ejemplo, tenemos a los perfectos. Los tiempos perfectos requieren que el verbo esté en pasado participio. Porque los perfectos, el presente perfecto, pues va a decir, he dormido, he jugado mucho hoy, he estado preocupado, eso también es un present perfect, he estado preocupado, hemos buscado tus llaves, pero no las encontramos. Aldo ha festejado sus últimos 3 cumpleaños en la playa, ha festejado. Entonces, fíjense cómo, y no nada más el present perfect, podría yo seguir hablando en otros tiempos donde analicen el verbo como suena. Por ejemplo, si les diría, ah, el Señor había venido antes. Entonces, fíjense cómo ahí suena el verbo, venido. Igual que cuando hablaba hace rato que les decía, Aldo ha festejado, pero ahora antes de decir festejado, que es el celebrated, fíjense que se escucha antes. Aldo ha festejado su cumpleaños, pero en la última que yo les dije, el Señor había venido. Sin embargo, el verbo sigue en pasado participio, nada más que ahora antes del venido se escucha un había, que es diferente a Aldo ha. Entonces, esos tiempos que yo estoy mencionando, pues son perfectos. El primero, el de Aldo, que decía, Aldo ha festejado, ese es un present perfect. Por eso dice, cuando yo digo había, y la misma oración para que no haya confusión, Aldo había festejado su cumpleaños en la playa, había, o puede decir, Aldo ha festejado su cumpleaños en la playa. Entonces, fíjense cómo, aunque sean muy similares las oraciones, chicos, se las voy a poner aquí para que vean la magia. A ver si con esto queda claro. Aldo ha celebrado su cumpleaños. Espérenme.
Ok, pay attention, guys. Si ustedes analizan estas tres oraciones, cumplen con la estructura que yo les he dicho, porque esa es la de ahí. Todos los tiempos, chicos, van a tener esto: el sujeto, el verbo y un complemento. La diferencia entre todos los tiempos que conocemos, chicos, va a estar aquí. Y aquí, obviamente, en el verbo. Aquí, si lo analizamos, he puesto todos los verbos en una igual. Y todas las oraciones son exactamente Lo mismo, solamente que con otro. solamente que antes del celebrado, pues en una está el a, en otra es el fue, en otra es en la vía, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso les digo, el sujeto, el verbo y el complemento, y aquí es donde vamos a hacer los cambios que se requieren de acuerdo a lo que yo quiera decir. Y él mismo nos va a decir qué le hace falta, porque sabemos que los verbos cuando están en pasado participio suenan siempre igual, cuando sea cual sea el sujeto. Si ustedes lo checan, Aldo ha celebrado, o sea, celebrado. Nunca cambia el verbo. Celebrado, celebrado, celebrado. Siempre está en pasado participio en esta información. Y lo único que hacemos aquí el cambio para decir lo que yo quiero dar a entender, pues aquí en el auxiliar. Quiere decir que esta forma de los verbos, el pasado participio, la forma del verbo pasado participio, no ningún tiempo, en la forma del verbo pasado participio, siempre va a requerir un auxiliar antes, porque él no se conjuga. Si por más que yo lo quiera hacer acá, siempre va a sonar igual. Si yo incluso aquí cambio por Aldo y yo pongo aquí el gato, todo esto va a seguir igual y va a tener sentido. El gato ha celebrado su cumpleaños en la playa. A lo mejor no tiene sentido en la realidad, pero se escucha, se entiende y gramaticalmente está bien. Entonces, aquí este tiempo del celebrado, en la forma del verbo en que está, es el pasado participio. Y hay tiempos que requieren el pasado participio en su forma. Uno es los perfectos, que son los que pues empezamos en la clase pasada, que es el present. Entonces, un have, un auxiliar have, más un pasado participio, forman los tiempos perfectos. Y obviamente, pues saben que nunca va a cambiar el sujeto y el complemento. Por eso les dije, aquí es donde vamos a hacer todos los cambios en todos los tiempos, aquí. Porque siempre va a estar el sujeto y siempre va a haber el complemento. Y depende yo cómo ponga el verbo, en qué forma, y depende qué auxiliar lo acompañe, va a ser el tiempo. Aquí el have, como dice, el auxiliar have y un pasado participio van a formar los perfectos. Entonces vamos a traducir ya estas oraciones. ¿Cómo quedarían? Fíjense. Vamos a Aldo poner has, ¿no? exactamente. Aquí, Aldo, el celebrado, pues queda ahí. Celebrated en participio es un verbo regular. Sabemos que los verbos regulares, su pasado y pasado participio es la misma forma. Por lo tanto, no hay problema. Entonces, Aldo celebrado his birthday In the beach. at the beach or in the beach. So, pero sabemos que aquí va a entrar algo, ¿verdad? Desde en español se escuchaba algo, porque si no aquí diría Aldo celebrado su cumpleaños. Nos falta el a, o la vía, o lo que depende, lo que querramos decir. Yo quiero decir que Aldo ha festejado. Entonces, como yo hablo en presente, digo a, no digo había o no digo habrá, porque si digo habrá, pues ya estaríamos hablando de un futuro. Habrá celebrado su cumpleaños. O celebró, bueno, ya serían pasado. O había celebrado, pues también se escucharía había, ya se escucha diferente al a en presente, right? Entonces, había sería pasado. Aquí nos sirve en presente. Y acuérdense que en el presente tenemos el has también para terceras personas o el have para el resto. Third person singular, has. Aquí obviamente le corresponde has porque Aldo es una third person singular. Entonces, ahora sí dice, Aldo ha celebrado su cumpleaños en la playa. Lo mismo acá. Con esta lógica,
A ver, si todo lo demás se escucha igual en esta última, fíjense, en el de Aldo, esta, del último. Pues voy a colocar lo mismo. Aldo, el sujeto, el verbo celebrado en pasado participio y his birthday at the beach. Pero si se fijan, aquí dice algo diferente, porque si digo has, es Aldo a, pero aquí dice había. Entonces, estamos hablando de un pasado. El pasado de a, pues sería había. Aldo a, Aldo había. Ok. Entonces, con esa misma lógica, pues pongo, si ¿Ah? yo quiero lograr que había, pues tengo que hacer el cambio del have, porque es el que se escucha diferente. Todo lo demás se queda igual, se escucha exactamente igual y ya lo comprobamos. Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer el cambio. Había, pues coloco entonces el have en pasado. Aldo había celebrado su cumpleaños en la playa. Y ahora de un presente perfecto nos pasamos a un pasado perfecto porque el auxiliar have lo pusimos en past. Entonces, aunque son tiempos distintos, fíjate, Aldo, cómo ocupan a su verbo principal en pasado participio, pero el pasado participio es la forma del verbo. El tiempo que la ocupa es un presente perfecto o un pasado perfecto o una passive voice, como aquí. Si lo analizamos, fue, ya no tiene nada que ver con o había, o habíamos, ¿verdad? Ya ahí es otra cosa. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué auxiliar tendría que ser? Pero yo Fue. hubiera puesto verbo. Bueno, es que acuérdense que que los auxiliares al final de cuentas son verbos auxiliares. Pero yo pondré un was. Exactamente. Aquí al final de cuentas es el verb be. Nada más que aquí el verb be ya está funcionando como auxiliar, pero al final de cuentas pues es el verbo auxiliar. Pero ¿a ¿Me poco se explico? puede poner un pasado con tiempo, no, del auxiliar en pasado, del Ajá, verbo be, y el es. otro, el verbo sería en ing? ¿O No, también no, se pone con past participle? fíjate. Aldo, y Was. aquí necesito decir que diga fue. Entonces, como tú dices, pues es el verb be, pero en pasado. Como puedo decir, yo fui muy malo en el pasado. I was very evil in the past, right? O fui muy tímido en la escuela. I was very shy in the middle school, por ejemplo, en la secundaria. Entonces, Okay. ahí se escucha el fui, que es el verb be al final de cuentas. Pero ahora dice, Aldo fue celebrado en la playa. A lo mejor aquí, como es una passive voice, y la passive voice obviamente tiene mm, otro uso, chicos, pero de igual manera está bien, gramaticalmente está bien la oración. Les voy a poner otro ejemplo de la voz pasiva donde ocupa al participio y ocupa al verb be, pero voy a tratar de buscar un ejemplo para que vean cómo sí tiene mucho sentido donde haya un verb be con un participio. Aquí Entonces, puedo ¿sí se puede de todas maneras Aldo was celebrated? sí, así tiene que quedar, pero es una voz pasiva. Nada más que aquí la información que estábamos cambiando, para una voz pasiva no se escucha muy, o sea, no tiene mucho sentido. Sin embargo, Okay. está correcto, pero no tiene sentido. Pero ahorita te voy a poner una voz pasiva donde sí tenga mucho sentido y De la digas, voz pasiva. fíjense, Don Quijote, que al final es mi Sujeto. sujeto, Don Quijote, pongo al verb be como auxiliar, porque así es lo que lo necesito a un auxiliar verb be por lo que voy a decir. Mi sujeto, mi auxiliar, mi verbo, lo voy a poner en pasado participio, voy a escribir write. ¿Cuál es el participio de write, de escribir? Growth. Ese sería el past. Entonces, el pasado participle. Written. ¿Ve eso? O sea, eso es lo que tampoco me sé. ¿Cuándo pongo el ítem? Pues porque precisamente a partir de que estamos viendo ya ¿cómo se llaman? Estos Verbs. tiempos que ya ocupan a los participios, y es cuando tú vas a empezar Aprendérmelos. a saber cómo suenan los participios para que
para que sepas cómo utilizarlos. Por eso yo ¿se acuerdan que vimos en algún momento cómo suenan los verbos en cada forma, chicos? Ahí vimos cómo suenan en forma base, cómo suenan Pasado. en pasado, en ing. Y Ujú. si tú sabes, Aldo, cómo suena un verbo, entonces te va a decir lo que le pongas al lado, si es que el verbo necesita un auxiliar o si ya se escucha bien por sí solo. Por Ok. eso es muy importante que sepan cómo suenan los verbos. Entonces, ahorita que vamos a ver el present perfect, te vas a familiarizar con los verbos, con esta forma del verbo de los participios. Ajá. Fíjense, el written. El written significa escrito. Una cosa es pasado, Ajá, escribió y otra escrito. escribió, ajá. Si yo digo I wrote, pues digo, se conjuga Ya con el escribí. sujeto en pasado, porque está en past. La forma del verbo está en pasado. Entonces dice, escribí a letter. Ujú. Ya Escribí está. una carta. Y tiene sentido porque la forma del presente y del pasado se conjugan perfectamente con el sujeto. Pero a partir de la ing y el pasado participio siempre suenan igual. Nunca va, aunque le cambies el sujeto, mira. Bueno, aquí le voy a cambiar para que vean. ¿Qué dice aquí? El perro está caminando, Ya. ¿verdad? Está caminando. Ella está, si podemos, she is walking. Esto va a sonar igual, está caminando, está caminando. Lo que va a cambiar, o lo que obviamente es diferente, pues es que en una digo ella y en la otra digo el perro. Pero todo esto suena igual. ¿Por qué? Porque el walking siempre va a decir caminando. Caminando, caminando, caminando. Por eso es que ellas, o esta forma del verbo a fuerza, requieren algo antes. Porque imagínate si dices, she, ella caminando, el perro caminando. Entonces tiene que, la forma no se entiende por sí sola. Por eso es que requiere al auxiliar. Exactamente. Y al igual la del pasado participio. Como tú lo ves aquí, el celebrado se escuchó igual en todas. Celebrado, celebrado, celebrado. En la de Aldo ha celebrado, Aldo había celebrado, hemos celebrado. El verbo siempre se va a escuchar celebrado. Por eso es que requiere antes un auxiliar para que el auxiliar se conjugue con el sujeto y sepamos a quién se refiere. Ok. Entonces, aquí ya puse mi participio del verbo write. Dijimos que si poníamos wrote era en pasado y se conjugaba con el verbo en pasado. Digo, con el sujeto en pasado. Yo escribí. Si lo pongo en participio, yo te dije que estas formas no van a tener sentido, no se conjugan, siempre se van a escuchar igual. Las participios en este caso se escucha escrito, Sí. leído, visto. Entonces, fíjate, trata de conjugar escrito con yo. ¿Cómo sonaría? No, yo he escrito una carta. Yo he escrito una carta. Yo he escrito, tú escrito, él escrito. Pues no, siempre se va a escuchar escrito. Por lo tanto, necesito a un auxiliar para que se conjugue con el sujeto y ahora sí tenga sentido. Y ahí es donde sale, I have written, he escrito una carta. I have written a letter, he escrito. Si le cambio aquí el you, Yo he escrito. ajá, he escrito. Bueno, acuérdense que ya se hace ahí la conjugación, nada más que yo a veces les digo yo he o tú has para que quede Sí. claro el you o el I o los sujetos ahí, pero en realidad ya existe la conjugación, ya dice escrito o en este caso ya se hace la conjugación ahora el have con el you y dice has escrito. Pero el verbo se mantiene igual. Lo que cambia en este caso pues es sujeto o el auxiliar ya si es una third person singular. Muy bien, entonces fíjate, aquí dice Don Quijote fue escrito, o sea, el libro Don Quijote fue escrito Va. por Cervantes, ¿verdad? Sí. Si mi literatura no me falla en mis conocimientos, creo que Sí. sí fue. Entonces, ¿te fijas, Aldo, cómo un participio también puede ser auxiliado por el verb be en Sí, vez sí. de por el have, no nada más por el have? Si ponemos al have y a un participio, formamos tiempos perfectos, que ya depende cómo pongas el verbo auxiliar, el have, si lo pones en presente, pues va a ser un present perfect.
Si pones have, que ya estás poniendo el auxiliar ahora en pasado, entonces vas a formar un past perfect. Si pones el verbo, el will have, por ejemplo, Aldo will have celebrated, entonces ya estás poniendo el will, el have lo estás poniendo en futuro y ya tendrías un futuro perfecto. Ok. Ajá. Entonces, pero fíjate que los pasados participios también pueden ser auxiliados por el verb be. Hace ratito no tenía sentido por la información que tenía, pero ahora sí ya tiene mucho sentido como un verb be en pasado que dices, pero como un verb be va a estar, que no tenemos que cambiar el verbo en ing. Ah, sí, puedes cambiar el ing con auxiliar, pero ya si cambias el verbo a ing, que es el presente participio, ya estarías formando un continuo, ¿verdad? Pero ya no estaría expresando lo que yo quiero expresar. Yo quiero decir que Don Quijote fue escrito por por Cervantes. Entonces, incluso lo que yo les decía, Aldo, y lo que les hago siempre énfasis y nunca se los voy a dejar de decir, chicos, hasta que me hagan caso, es que si entienden a la forma de los verbos, tú vas a saber qué le hace falta. Porque tú en tu oración, a ver si yo te digo, Aldo, es que necesito que digas ahora que las personas son atacadas. Las personas son atacadas por los policías, por ejemplo. Las personas son atacadas por la policía cada fin de semana, por ejemplo, o cada elección. Las personas, ¿quién es tu sujeto? People. People. People en general, o the people. Más específico, people. Y ahí sabemos, ajá, exactamente, tú dices, are, muy bien, atacadas. Atacado, atacada, ese sería el verbo, atacar. Pero ¿cómo tiene que sonar el verbo? ¿Atacando? No. ¿Atacan? Porque en presente no. Atacado, atacadas. ¿Cómo tiene que estar el verbo así? ¿En qué forma? Las personas están, ¿qué dijo? Son atacadas. Son atacadas. Pues en present perfect. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo del presente perfecto. El verbo en pasado participio. En pasado participio, exactamente. Entonces, attack es un verbo regular. Yes. Colocándole la ed lo pongo en pasado o en pasado participio, que aquí ya sería, the people are attacked by the police. Y fíjate, tienes a un participio y antes de tu sujeto, obviamente, tu verbo, tu sujeto, tu verbo y tu complemento. Ok. La estructura general que siempre les he dicho. Sí. Pero estás viendo que antes del verbo está algo, ¿verdad? Que es el auxiliar. Aquí el verb be está funcionando como auxiliar. Porque si tú quitas el auxiliar, ¿qué va a decir? Las personas atacaron, porque puede que quede en pasado. Digan, pues es que ahí está en pasado. Entonces, las personas atacaron por la policía, cosa que no. Cosa que no tendría sentido. Las personas atacaron por la policía. No tendría sentido esa oración. Entonces está en pasado participio. Las personas atacadas por la policía. Pero sabes que antes te hace falta algo. Las personas atacadas por la policía. Pues si digo que son, pues ese es el verb be, ¿no? Yes. Coloco, are. Entonces, un pasado participio auxiliado por un verb be. ¿Te acuerdas que ahorita te dije have o el auxiliar have? Yes. Más un pasado participio que forman los perfectos. Ahora, los pasados participios, igual aquí, pasado participio, pero auxiliados por un verb be, ya no forman tiempos perfectos, ya forman la famosa passive voice. Que ya en su momento, cuando lo veamos, la passive voice es un tema, chicos, que es algo complejo de entender. Mi mente. Sí, ¿Por qué? Sí, se me hace complicado. A la mayoría sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar en active voice. ¿Cuál es la diferencia de una active a una passive voice? Yo les hago mucho énfasis, chicos, sujeto, que hace el sujeto y el complemento, ¿verdad?
Esa es la active voice porque es la que normalmente siempre utilizamos para todo lo que decimos. Cuando yo digo, pues Aldo trabaja, estoy diciendo que un sujeto hace una acción y aquí el complemento da más información, ¿verdad? Si yo digo Aldo trabaja, ok, Aldo works 8 horas. Muy bien, ok. Esta es una active voice. Tengo un sujeto que hace una acción y hay un complemento. Hace la acción el sujeto. Pero en la passive voice, chicos, el sujeto no hace la acción. El sujeto recibe la acción. Por Ok. eso es que a veces nos saca de onda. Pero el sujeto recibe la acción. Sí, pues sería el Tipo, Aldo trabajó, ¿no? ¿mande? Aldo trabajó. No. ¿Aldo trabajó? No, porque ahí sería que Aldo hizo la acción, o sea, trabajó en pasado. Ok, ok. Cuando el sujeto recibe la acción, chicos, precisamente se escucha así. Fíjense, las personas no atacan, ¿verdad? Ellas no hacen la acción. Ah, Entonces ya no es una active voice, sí, porque sí. acuérdense que la active, precisamente active. ¿De dónde viene active? De activo, de activar, de hacer algo. Y si lo analizamos pasivo, pasiva, passive voice, ¿a qué se refiere la passive voice? Pasivo, sí entienden esos términos, ¿verdad? Acción de activo, Sí, sí, pasivo, en ese aspecto. de hacer a Y que por le eso hagan. se llama passive voice, porque la pasiva, cuando tú hablas en voz, en passive voice, Es que me hagan. la acción ya no la hace el sujeto, Ok, sí, sí. la acción Es la como si dijera, recibe. ¿no? El trabajo agotó a Aldo. No, esa sería active Oh, voice, porque precisamente, eso es lo que les digo, la passive voice es un tema, chicos. Ahí Aldo está diciendo que el trabajo, o sea, tu sujeto, que lo colocas ahí, tu sujeto hizo una acción. ¿Qué acción hizo el trabajo? Pues agotó sí. a Aldo. Entonces, esa es una active voice. La passive voice se trata de que tu sujeto no haga la acción, sino que haga o que le agregues algo para que entiendas que él la recibió. ¿Y qué es eso, esa diferencia? Pues aquí el verb be, chicos. Porque nosotros cuando ponemos al verbo en pasado participio, que se escucha atacado o atacada, cuando le ponemos el verb be, este verb be indica que las personas, porque ahí incluso dicen, las personas son atacadas. Las personas no atacan, ellas son atacadas, reciben la acción de alguien. Sí. Alguien hace esta acción y este sujeto, que nuestro sujeto, recibe esa acción. Por eso se llama passive voice. Ya no, el sujeto ya no la hace, la recibe. Otro ejemplo para que vean otro caso. The classroom, the school. Tenemos un sujeto, el verbo y el complemento que siempre les digo. Aquí tengo el verbo en pasado participio nuevamente, pintado, pintada. Entonces, aquí no digo que la escuela pinta cada año, la escuela no hace esa acción. Ella recibe por alguna persona que precisamente la passive voice la utilizamos cuando no sabemos quién o no es relevante quién, no nos interesa quién, nos importa la acción y quién es afectado por la acción, que en este caso la escuela. Entonces, la passive voice la utilizamos cuando no sabemos quién es, cuando no es relevante o cuando no queremos decir incluso. Y aquí yo estoy diciendo, al agregarle el verb be, se escucha, la escuela es Pintada, ¿no? cada año. Entonces, nuevamente, Aldo, que no te confunda, que digas, que no era presente continuo, como que ahora es presente participio, que no, el presente participio es la forma en que los tiempos continuos necesitan al verbo, así como el past participle, que ya te fijaste que es usado por los perfectos, si es que lo acompañas con el have, o si los acompañas con el verb be, vas a formar una passive voice. Y ya de ahí, lo de la lógica de siempre, chicos,
si ustedes son inteligentes, van a saber hacer voz pasiva en presente, voz pasiva en futuro, en presente continuo, en presente perfecto, en pasado, en lo que se les ocurra, pueden hacer voz pasiva. Y nuevamente todo va a recaer en el auxiliar. Aquí, ¿qué tipo de voz pasiva tenemos? ¿En qué tiempo coloqué al auxiliar? Presente. Entonces es una voz pasiva del presente. ¿Qué pasa si yo cambio el auxiliar a otro tiempo? Por ejemplo, ¿qué tiempos hemos visto? Futuros, ¿verdad? Con el will, con el going to, con el will, para no asustarlos. Porque el going to es otro caso, chicos, también. Los voy a confundir antes de que veamos esto. The school will, podemos hacer un futuro, ¿verdad? Con el will. Y acuérdense que el will requiere a su verbo en forma base. Y la forma base del is, del am, del are, de ese verbo que conocemos, pues es el be. Entonces aquí, ¿qué dice? La escuela será ¿Será qué? Pintada ¿Será pintada? Ajá. todos los años. Cada Cada, año. cada año. ¿Y luego? From now on. ¿Qué es from now on? From now on. ¿Desde hoy? No sé. From now on, guys, para que lo utilicen de hoy en adelante. From now on. From now on. So, la escuela será pintado cada año de hoy en adelante, o desde ahora también se podría interpretar desde ahora o de hoy en adelante. From now on. Chicos, ahorita que salió esto, every day, every year. Cuando utilizamos el every, chicos, es cada, ¿ok? Y la única palabra que pueden encontrar junta o separada va a ser cuando lo utilizamos con day. Es decir, que no van a encontrar esta palabra ustedes. O no van a encontrar every class, por ejemplo. Junto, no. La única que van a encontrar junta o separada va a ser cuando pongamos day. Porque está el every day y every day. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí los han visto? A veces juntos o separado. Every day. Sí, los he visto. ¿Y cómo ustedes lo entienden? No sé, yo creo que siempre me equivoco. Exactamente, Aldo, por eso lo dije. Sí. No, porque es algo común, Aldo, y no había salido con ustedes, pero qué bueno que ya salió. El everyday, chicos, cuando nosotros lo juntamos, everyday quiere decir todos los días. Todos los días, everyday. Y cuando lo separo, everyday quiere decir cada día. Es prácticamente lo mismo, pero a veces decimos todos los días o a veces decimos cada día, ¿verdad? Para enfatizar en algo, cada día. Or everyday, todos los días. Así que ya saben. Pero es el único que vamos a tener juntos separados. Los demás no van a tener problemas porque aquí dice every year, todos los años, más bien sería cada año. Para decir todos los años, ahí sí tenemos que decir all the years. Teacher, ¿qué me dijo que había? ¿Qué es from now on? De ahora en adelante o desde ahora, se interpreta en esos contextos desde ahora o from now on, de ahora en adelante. Thanks. Okay, so is it clear, guys? No. Are you okay, Aldo? No. Necesito esto. Sorry? Sí, necesito otras 10 clases de esto. Ok, vamos a ir. Cuando veamos todos los tiempos, chicos, van a ir entendiendo muchas cosas. Ahorita a lo mejor, cuando vimos las formas de los verbos, a lo mejor fue demasiada information, too much information in the same moment. Pero poco a poco vamos a decir, ya. Van a ver, cuando ya veamos los tiempos por separados, y pues se les va a hacer más fácil porque todo tiene una lógica, todo tiene... Exactamente, me voy más por lógica y por práctica porque yo en la grammar sí estoy perdido, o sea, yo me pierdo con quererme aprender todo, pues. Yes, exactly. Sí, exactly, yes. Así tengo some students que
igual como Aldo, que la grammar como que no, va más a la práctica, al Al sonido, spoken. cómo se escucha la terminación en español, es como me voy yo por la lógica. Exactly, yes, y es algo que yo les quise dar con lo de la forma de los verbos en esas clases que tuvimos, chicos. Ahí es cuando saben cómo suena el verbo y qué es lo que requieren ustedes antes para que tenga sentido. Ok, y hay otros casos opuestos que son más de estructura, entonces, pues vamos a tratar de cubrir ambos, chicos. Si ustedes quieren saber como Aldo, cómo suena, pues igual lo pueden ir, ¿cómo se llama? Irlo tal cual en la oración, o sea, irlo poniendo conforme se vaya escuchando. Si yo quiero decir que Anaís está tomando notas, pues ahí fíjense. Lo Sí, primero que se escucha, Anaís, ¿verdad? Después decimos está. Ah, pues es el verb be. Anaís es, y luego es tomando. Pues sé que es el take. Nada más que necesito que diga tomando. Pues sabemos que es el ing, tomando. Apuntes, notas, notes. ¿Y qué tiempo tendría aquí yo? Si ya lo vemos en la gramática, present continuous. un present continuous, porque tenemos al verb be como auxiliar y a un presente participio, que son la forma que todos los continuos ocupan a su verbo y obviamente siendo auxiliados por el verb be. Y ahí está. Sin haber visto el present continuous o sin recurrir a la estructura, lo podemos armar precisamente como dice Aldo, sabiendo cómo se escucha. So, well, regresando, chicos, al tiempo que nos interesa y al que nos tenemos que enfocar, que es el present perfect. Este famoso present perfect, que ya lo iniciamos y que por ahí les dije unas activities. Que espero que les haya ido bien. Después les mandé unas mixtas que también espero que hayan hecho. Por si no las hicieron, chicos, pues vamos a retomar. Afirmación que nos quedamos. Anais, can you give me an example in an affirmative, in present perfect, obviously? Yes. I I have visited Cancun. Okay, I have visited Cancún. Ok, muy bien, visited. Excelente, he visitado Cancún, aunque en realidad, chicos, cuando nos referimos en español sí utilizamos el I have visited USA or something para los lugares, si se escucha bien, pero en English we use el been, y se va a interpretar como visitado o estado. I have been to Cancún. Es decir, que has ido a Cancún, que has estado en Cancún, que has visitado Cancún, así se va a interpretar el been. Desde aquí lo correcto, más mejor, sería I have been to Cancún. Don't ask me why, no me pregunten why, just because. I have been to Cancún. Ok, esta es una affirmative sentence. Aldo, can you give me another example, please, in affirmative? Aldo has listened. ¿Sí? ¿Listened? ¿Listen? Ok, affirmative. I have listened. Ajá. Aldo has. Bueno, Okay, I have listened. Este. What?
That song, ¿qué te parece? I have listened that song to that song, sorry, to that song. I have listened to that song before. He escuchado esa canción Antes. antes. Yes, he escuchado esa canción antes. I have listened to that song before. Ana, may you give me an example, present perfect, obviously. Affirmative. Teacher, Yes. ¿ay por qué el tú? Si sigue en un verbo. Porque hay verbos, Aldo, al igual, no sé si con usted los he visto, pero hay verbos que necesitan una preposition, a fuerza, Aldo. Y aunque para nosotros en Spanish no tenga sentido, it's English y it's grammar. Okay. Algunos antes del, mira, lo que te dice listen, porque yo creo que a veces tú has escuchado que nada más dicen listen, right? Y no dicen listen to. Entonces has escuchado que nada más dicen listen. Yes. Pero eso es cuando nada más te dicen escucha. Yo les he dicho, chicos, listen, o sea, escuchen. Yes. Pero al momento que yo les vaya a decir el objeto, acuérdense que el objeto es el que es alcanzado por la acción que hace el sujeto, en Okay. este caso a lo mejor canción o las instrucciones, vamos a poner las instrucciones para que tenga sentido con lo que les digo. Escuchen las instrucciones. Las instrucciones, se podemos decir directions. Listen, pero como yo ya le puse aquí lo que va a escuchar la persona, este verbo a fuerza necesita el to, si es que le voy a colocar lo que va a escuchar la persona. Si yo nada más le voy a decir escucha, listen, pero si te digo escúchame, ya le estoy poniendo el objeto ahí que a mí. Entonces voy a decir listen to me. No puedo decir listen to me. En este caso, si hubiéramos quedado la oración nada más, he escuchado, I have listened. Pero como ya le estás poniendo lo que has escuchado, entonces antes de lo que has escuchado tienes que acompañarlo con el to. En este caso, esa canción. To that song. Y yo sé que en español no va a tener sentido, pero así es. ¿Qué otro verbo, chicos? Creo que sí les he dicho. ¿Qué otro verbo tiene que ir acompañado con preposition? ¿Les ha hablado del wait? Creo que sí, ¿verdad? Ay, no recuerdo si fue con ustedes. Pero a ver, ¿el wait no? No. Ok, muy bien. Este verbo es otro, chicos, que no podemos, que tiene que llevar preposition si es que vamos a poner objeto. Y también igual, a lo mejor ustedes nada más han escuchado wait. A veces les digo wait, ¿verdad? Cuando les digo wait, esperen. Pero si yo les voy a poner que esperen, entonces ahí es donde yo voy a decir for. No puedo decir wait me, tengo que decir wait for me. Y en español, pues no decimos espera por mí, ¿verdad? ¿Qué decimos? Espérame. Pero pues en inglés a fuerza tengo que poner el for. Otro ejemplo. ¿Cómo diría entonces si digo que esperé el autobús esperé el autobús por 10 minutos? No, esperé el autobús 2 horas, así, 2 horas. Esperé. ¿Cómo tiene que sonar el verbo? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? Esperé. ¿Pasado? Yes. Entonces lo coloco en pasado, que es un verbo regular. Se conjuga con el sujeto y dice, esperé. Ahora sí, el complemento. El autobús 2 horas. I waited, what? To the bus for 2 hours. Esperé el autobús 2 horas. I waited for the bus 2 hours. Acuérdense, en el caso de wait, va a ser el for. La preposición cuando vayan a poner lo que van a esperar. Si yo les digo, chicos, espérenme 3 minutos, les voy a tener que decir, wait for me 3 minutes.
Wait for me. Espérenme. Is it clear? Yes, teacher. Y el último, el pilón, ya para continuar. Hay otro que también es muy común y que podemos confundirnos, que es el look. Sabemos que el look es mira, ¿verdad? Y también, al igual que los otros, a veces nada más decimos mira y señalamos. Look. Ujú. Pero si yo ya le voy a poner que mire las estrellas, o si yo voy a decir, miré las estrellas anoche, miré las estrellas anoche. Obviamente mi sujeto, o en futuro para cambiarle. Miraré. ¿Qué futuro quieren que pongamos? Que sea una spontaneous decision. Will. Me ocurrió. ¿Cuál? I will. El will, exactamente. Entonces ya se conjugó. I will look Miraré. at the stars, ¿no? Con At the stars, exactamente. Este es otro, chicos, el look, que si le van a poner lo que va a ver la persona, lo que mire, o lo que miró, lo que miramos, etcétera, depende de quién es el sujeto, el tiempo, no importa el tiempo. Pero si van a poner lo que miran, entonces tienen que acompañarlo ahora con la preposition at. Entonces no podemos decir look me, tenemos que decir look at me. look at me. Exactly. Interesting, right? Yes. Okay. So, bueno, no sé por qué llegamos hasta acá, pero aquí ya borré. ¿Qué me había dicho esta Ana? ¿Cuál era tu sentence, Ana? De hecho, apenas le iba a decir, es You have had many friends. You have had many friends. Ok, many friends. Fíjense cómo Ana es bien aventada. Sí, ya vi, me está complicando nomás. No, ¿por qué te está complicando? Al contrario, Aldo, te lo está resolviendo, te está diciendo no cometas un error que todos, la mayoría cometemos. ¿Por qué? Porque nos espantamos de decir, caray, ahora tengo dos aquí, está mal esto, Sí. estoy viendo doble, algo anda mal. Pero no, chicos. No, porque lo está usando como uno como auxiliar. Uno está como auxiliar y el otro está respetando el pasado participio del have, que porque aquí a fuerza necesitaba Ana que el verbo se escuchara como tenido, que es el participio de tener. El pasado sería tuve, por ejemplo, o conjugado con you sería you had, tuviste muchos amigos, pero aquí lo está utilizando en pasado participio, que al final el had en pasado y también had en pasado participio. Y obviamente el have, que es el auxiliar, para you, que es el indicado. Entonces aquí le está diciendo Ana, has tenido many friends. Solamente una pequeña corrección, cosa de nada, Ana, que no afectaría, porque en realidad no es grave, pero acuérdate en la gramática, el many es un cuantificador que nos sirve para affirmatives, para negatives o para questions. Cuando tenemos afirmaciones, por el a lot of. Correcto, el a lot of, exactamente. A lot of, o usar la forma informal de a lot of. ¿Cuál es la forma informal, chicos? De a lot of. ¿No se las he dicho? No. Es el lots. You have had lots of friends. Que es lo mismo, muchos amigos, pero es un poquito menos formal que el a lot of. Y muy bien, Ana. Yes, good. Esa nieta siempre es complicada, siempre las pone difícil. Yes, pues es que Ana es como yo. Le gustan los retos. Sí, Lo ya vi. difícil. Ok. So, I have had, no, you, hasta le cambió el you. You have had lots of friends. Muy bien. Ahora, vamos a negarla, chicos, porque esas son affirmatives. Acuérdense, y siempre les he dicho, en todos los tiempos,
Es lo mismo. Yes. El presente y el pasado son los únicos verbos, chicos, el presente y el pasado, porque su verbo sí se conjuga con el sujeto directamente, por eso ellos no llevan auxiliar en la afirmación, solamente lo requieren en la negación, el presente y el pasado. Solamente requieren auxiliar en la negación y en la pregunta. Por ejemplo, decimos I don't know, ¿verdad? Si yo lo digo en afirmación, fíjense, I know, ya estoy en el presente, pero se los voy a poner para entender y que ya a partir de ahora, cualquier tiempo que veamos, ya ustedes sepan negar y preguntar. El I know, que es presente, porque tengo mi verbo en present, se conjuga en presente y dice sé, ¿verdad? Sé la respuesta. Quiere decir que el verbo, el tiempo presente, como el verbo lo colocamos en presente y se conjuga perfectamente con el sujeto, él no requiere a nadie aquí, ¿verdad? Nada más va el sujeto, el verbo y el complement. I know things. ¿Qué diría aquí? Yo sé cosas. Sé cosas, ¿verdad? Sé cosas. Entonces, a la hora de negar, ahí es donde ya el no, pues ya no puede hacer más. Ahí sí necesita recurrir al auxiliar, ¿verdad? Que sería en presente, ¿cuál es el auxiliar? Can't. El do, que siempre va. Acuérdense, les he dicho que los auxiliares negativos se componen de dos partes. El not es el de ley y el otro es el que cambia de acuerdo al tiempo. En el present es el do. Muy bien, entonces fíjense cómo en la afirmación no aparecía ningún auxiliar, porque el verbo tenía sentido por sí solo. Pero aquí en el present, ustedes ven que el sujeto, el verbo y el complemento, aquí sí, a diferencia de acá, se mete algo desde la afirmación entre el sujeto y el verbo. ¿Qué es esto que se atraviesa? Ya sé que es el have, pero ¿qué nombre sería? O sea, ¿qué elemento sería en la estructura? Auxiliar. El verbo auxiliar, exactamente. Entonces, a la hora de negar, yo les he dicho, necesitamos el auxiliar de negación, que si desde la afirmación ya anda el auxiliar, desde la afirmación el verbo principal necesitaba auxiliar, pues en la negación ya sabemos quién es el auxiliar, chicos. Yes. Ya nada más, acuérdense, en las negaciones siempre van a tener al verbo, al sujeto, al verbo, igual que en la, ¿cómo se llama? Que en la afirmación. Va a ser exactamente lo mismo, pero vas a colocar el auxiliar negativo que se compone de not y del auxiliar del tiempo. Ya sabemos que el have anda de auxiliar, entonces pues lo pongo ahí, ya nada más le agrego el not y vamos a decir I have not been to Cancún or I haven't been to Cancún. Hacemos contraction, haven't. I haven't been to Cancún. Entonces, en las negaciones, entre el verbo y el sujeto se coloca el auxiliar, que el have, pues ya lo conocemos. Not. I have not listened to that song, or I haven't listened to that song. You have not had lots of friends, or you haven't had lots of friends. Si es una third person singular, pues no va a haber ningún problema, chicos. Solamente el have ya no sería have, sería has. Pero eso lo verían desde la affirmative. Anaís has worked too much lately. ¿Qué estoy diciendo? Anaís ha trabajado mucho en I don't know ways lately. Lately, Me suena como últimamente. Okay. Últimamente. Uh-huh. Ha trabajado demasiado últimamente.
A la hora de negar, colocamos el auxiliar negativo entre el sujeto y el verbo, que ya tendríamos ahí el auxiliar, y nada más le colocamos el not. Anaís has not worked too much lately, or hasn't en este caso, si queremos contraction. Do I explain myself? Yes, teacher. Yeah, you do. You did. Okay. Good. Okay, now we're gonna do the same thing. Aldo, think about a negative sentence in present perfect. Anais, you too, and Anna, the same. Negative sentence. And when you are ready, tell me what's your example. Negative sentence. Ana, no. Sí, vamos a ponerlo Ana. Okay. Ana, has not, hasn't, put it attention today. Okay. Anna hasn't. Y recuerden, chicos, que ponemos mejor, en vez de put attention, decimos pay attention. Ok. Ajá, nada más que pay, decimos que pay no es pagar. Se puede decir que se interpreta, en este caso, cuando lo utilizamos con attention, poner atención. Así se interpreta. So, Anna hasn't paid. Y aquí, chicos, tengo que poner el participio de pay, que sería paid. Anna hasn't paid attention. No ha puesto atención. No ha ponido atención, Ana. A ver, ¿quién es? Thank you, Aldo. Thank you for your example. A ver si no hiciste enojar a Ana y ahorita te la regresa. Iba a poner otro de los que faltaron, pero dije, no, son los que estamos aquí. Yes. A ver, who is ready? Ana, Anaís, are you ready with your example, Anaís? Yes, Natalia hasn't eaten healthy this weekend. Okay, Natalia Yes. hasn't eaten, very good, hasn't eaten healthy this week. Perfect. Por 3. Good example, Anaís. Ana, what about you? Vamos a poner a Aldo también. Okay. Aldo hasn't taken a shower for days. A ver, Ana, what is your example? No, una más tranquila. A ver, Aldo hasn't drank coffee yet. Ok. Aldo hasn't, solamente que drink es un verbo irregular, chicos. ¿Sería drunk? Yes, exactamente. El pasado es drank, pero el participio que nosotros necesitamos es drunk. Okay. Aldo hasn't drunk. Yes. ¿Y el resto cuál era, Ana? The complement? Coffee. Coffee yet. Okay, good example. Aldo hasn't drunk coffee yet. Perfect. Yes, good job. Very good job, guys. Okay. Ya sé por qué no vinieron los otros, chicos. I think the reason. Because we had homework, right? Teníamos tres resúmenes de los books y se me hace que por ahí, porque me mandaron mensaje antes de la clase, a lo mejor se acuerdan, el resumen, y ya después me dijeron, teacher, no puedo conectarme por X razón, pero se me hace que es eso, la verdad. Vamos a parar aquí ahorita con el present perfect, chicos. Negatives, obviamente si ustedes ya pueden formar las questions, porque acuérdense que las questions es auxiliar, sujeto, verbo, complement, si es WH, pues solamente la WH.
la WH. Pero pues eso lo vamos a ver the next class porque ahorita necesitamos ver lo del libro. We have to check the book, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Be honest, guys, be honest. And tell me the truth. I did it. Did you do it or not? Aldo, you did it? Yes, I did it. Perfect. Anna, what about you? Did you do the 3 summaries? Me too, I did it. Okay. Anais? Did you do it? ¿Qué estamos haciendo? Perdón. Vamos a revisar we're going to check the homework. The chapter 1, chapter 2, and chapter 3 of the book. Did you do it? The summaries? Y la tarea eran resúmenes. Un resumen del chapter 1, one of the chapter 2, and chapter 3 of the book Love or Money. So I guess no, right, Anais? No, sí lo hice. Ah, okay, good. So, you are 3 guys. Creo que las cosas pasan por algo. Esta es una señal. Eran 3 resúmenes y 3 personas aquí. So, Aldo, which chapter do you want to summarize? Whatever you want, teacher. Chapter 2 or chapter 3? If you want, the chapter 2. Okay, chapter 2. Ana and Anais, what chapter do you want to summarize? ¿Cuál quieren resumir? Chapter 1 or chapter 3? Chapter 1. Okay, and Anais, so you have to summarize. Yo ese día les dije el sustantivo summary, pero ahora les estoy diciendo la acción, el verbo summarize. So Anais, you have to summarize the last chapter 3. Okay, so acuérdense en orden, chicos. So Ana, you start, and then Aldo, and finally Anais. Chicos, if you notice, what is notice? Darse Notice. cuenta. Sorry? Como darse cuenta. Yes, exactly, Anais. Good job. Notice, no es noticia, o notar, no. If you notice that your classmate missed, lo estoy poniendo en pasado. ¿A qué se refiere el missed? If your classmate missed. No sé, pero suena como a mistake. Olvidar. Sí. Missed Sí, something. Missed something es como que perdió algo, o sea, se le fue algo, se le está pasando algo en este contexto. Missed something es decir que no lo dijo. You can, when you speak, when it's your turn, you can add the information that you think that is important about that chapter. So, okay, espero después de leerlos a los 3 chicos, voy a imaginar que yo no he leído el libro. I'm gonna imagine, no hay otra palabra. I'm gonna pretend. Okay. Pretend, guys. Pretend. Pretend es como fingir. I'm gonna pretend o pretender. A eso se refiere. Voy a pretender, voy a fingir. I'm gonna pretend that I haven't, present perfect, that I haven't read the book. And after I listen to your summaries, I will know the story. So try to be very detailed with your summaries. Let's start. Anna, it's your turn. You start. Okay, this chapter it's about the family Clarkson lived in the country near Cambridge. They had a big old house with a beautiful garden. On one occasion, Diane, who was the youngest daughter, called to the Molly's house. She wanted money to visit her mother.
because she was going to travel by train for celebrate the birthday of her mom. But Jackie, she was the oldest daughter, and she felt very angry because her sister always received money and never got a job. That day, Molly, she went to the doctor, and when she came back, Jackie said her that Peter Hobbs was very, very angry for one letter that Molly sent his job. So he said that once killed her. Bravísimo. No, me ganó. Yes, Yo pensaba que estaba muy largo. that's what I was talking about. Eso es lo que estaba, a lo que me estaba refiriendo, guys. To give the details. Thank you very much, Anna. You always surprise Yeah. us with your answers. And it's a good thing, Anna. Yes, thank you so much, because you always do more than the rest. Y obviamente eso se agradece. Thank you so much, Anna. Se espero. Thank No, you. no. Okay, no, y porque le ayudas también. You help other people. A lo mejor le explicas el orgullo, a lo mejor algo y dices, ¿cómo que es tan, que la Ana, porque a lo mejor así lo dice más despectivo, ¿cómo que la Ana me va a andar opacando? Y ya se No, pone no, al contrario, no. y luego Anaís también se une y así podemos ir más competitivos. Okay, so thank you. Let's continue with chapter 2. No, ya no quiero. Pues, you can improvise. Okay, chapter 2. In the second chapter, the other guests became to arrive. The Uncle Albert is the husband of the Molly sister. He sat next to Roger, who is the second child of Molly. When they began to eat, Jackie asked about how is the Aunt Amy, and the Uncle Albert said, "She stays in bed all the time. She needs a nurse 24 hours a day. It's very difficult and expensive. She just wants to see her sister Molly." Molly was very angry with Albert because she don't like to talk about her sister because Annie never visit her because she is very ill. And later, Jackie asked for Roger if he would like to meet with Mr. Briggs. He is the new man of the farm. When Molly listened that she got angry and she told that he just wants the half Molly's garden. Roger told perhaps Mr. Briggs is right. The garden is so big and Molly is 50 now and she needs to be more careful. Molly began to feel ill because she said that her children just want her house and her money, but that won't happen before she dies. Yeah. Okay, no, it was good, Aldo. Yes, it was good. Congratulations too. Good. Okay, guys. Yes, I'm understanding most of the story. So thank you, guys. And let's finish with you, Anais, please. Ay, no. Ok, Anais, no desentones, porque ya viste a Ana en Yo también algo. tengo miedo, estoy sudando, así que no te preocupes, Anaís. Sí le ganamos. Surprise us, Anais. Yo ya me resigné a que Ana sea la estrella aquí, amigo. Sí. Ana, salte tantito. Queremos estar solos, dicen. Sí. Okay, so come on, Anais, come on. Yeah. The next morning, after they had a bad dinner, Roger and Diane found their mother dead, and nobody knows the reasons of her death. And that's it. Yes. Okay. Bien, sí, lo dijo bien. Anaís fue como el dermatólogo al grano, right? Entonces, good. Oh, yes. Oh no, ese chiste fue muy malo. Yeah, chicos, ya saben que mis chistes son de los pésimos, ya nada más No, escucha pero
no lo había escuchado. Ya se escucha el, ¿cómo se llama? El tit, 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 tit. Okay, no, but okay, guys. Well, vamos a darle una opportunity more a Anaís for the next class, Anaís. Tienes que... Me esforzaré. You have to, well, try to be more detailed, ser más detallista with some things, porque creo que el chapter 3 hay mucho donde sacarle provecho, es uno de los más importantes, guys, because right here is when the story, Okay. when the story begins, podría decir que empieza aquí the interesting things. So try to be more detailed. The next class, Anaís, para la siguiente clase, try to read it again and try to make a longer summary. Yes, please, Anaís. Yes. Okay, so contamos contigo. We count on you, Anaís. We count on you. Okay, guys, we are about to finish. Estamos a punto de terminar. We are about to finish. Is it about chicos? Yes. If you want, we can hear to Anna and his summary, chapter 3 of the chapter 3. No, ya párale, Aldo. Ana, yo creo le dedicó ahí mucho tiempo, and you want her again to be writing for you. Ah, pero ya tienen el chapter, right? Sí. Qué interesante. Sí, es cierto, chicos, se me fue. Podríamos comparar los chapters. ¿Qué les parece the next class? The next class vamos a hacer vamos ahora Aldo, chapter 1, and Anaís, maybe chapter 2, or Ana, chapter 2, ¿ok? So vamos a hacer algunos cambios. Así que, chicos, no es por, ¿cómo se llama? Por echarlos a competir y a pelear, but si yo fuera ustedes, le pondría un alto a Ana. Le diría, no, aquí no, Ana, conmigo no. Entonces, no, de hecho, no por competir, sino que, o sea, me gustó como dijo el primero, que quería escuchar el tercero, pues. Porque yeah, sí, yo también the next class, yes, the next class we can listen to the rest of the chapters, guys, desde otra perspectiva. Ahora vamos a escuchar la perspectiva del chapter 1, pero de Anaís o de Aldo y así, ¿ok? So, excellent, guys. We're going to stop here, but the next class we continue. Vamos a seguir trabajando con los chapters. Yo les digo cuando empiecen el chapter 4, si es que todavía no lo empiezan, o cuando más o menos lo vamos a practicar. Yo creo que hay algunas personas que, bueno, no. O a lo mejor sí, que ya iniciaron el chapter 4. Todos lo vamos a llegar a ver, chicos. Pero ahorita te vamos a estar trabajando con chapter 3. That's it, guys. También les voy a enviar, y de una, no, mejor de una vez no, porque tengo que irme. Ahorita en 15 minutes, guys, I will send you the activity con esto de las negative sentences en el present perfect, muy sencillo, negative sentences, and that's it. Okay, questions? Teacher, todavía seguimos con el vocabulario que nos mandó. El de Home 1 y Home 2, creo. Home 1 y Home 2. ¿Sí todavía qué, sorry? El de, si seguimos leyendo de esos, pues. Yes, hay que trabajarlo, chicos. Y vamos a ver si la siguiente clase, the next class, tenemos el libro, tenemos el present perfect, y al final igual podemos trabajar ese vocabulary, pero ese vocabulary, chicos, lo quiero aparte del ¿cómo se llama? El punto con el vocabulario, chicos, es trabajarlo de speaking, ¿ok? Para que vayan ampliando su vocabulary. Entonces, la forma en que vamos a trabajar los vocabularies van a ser questions. Por ejemplo, yo les puedo decir, what can you find in the kitchen, for example? And you say, I can find a table or the fridge or stuff, I don't know. So, o les puedo decir, por ejemplo, what do you need to keep your food fresh? What do you need to keep your food fresh, guys? Una Ziploc.
Okay, or a refrigerator, right? Para mantenerla fresca su comida, o fría o cold, hay que ponerla en el fridge. Ese tipo de cosas en el fridge. Así podemos ir practicando el vocabulary, guys. Entonces, se supone que las respuestas que yo les, o las preguntas que yo les haga tienen que ver con ese vocabulary y en teoría, pues tendrían que saber utilizar la palabra. ¿Ok? So, así es como vamos a trabajar el vocabulary, pero entonces lo vamos a trabajar ya el jueves. Por si no lo han visto, le den una leída. ¿Ok? Okay, teacher. So, guys, I say goodbye. Thank you so much for being here. Thank you for your answers, for your participation, and I see you on Thursday. Yes, Have a teacher. good night, guys. Take care. You too, teacher. See See you. you soon. See you soon. Good evening. See you. Bye. Bye. Bye.